Hola, soy oscuridad o algo así porque ya es muy noche y se ve oscura. Hoy quiero hablar de música. Yo sé que hablé de videojuegos y películas, pero también la música considero que es muy importante. Y en este caso lo quiero combinar con el tema de cuando conoces la pérdida o duelas algo que valoras mucho. Y en mi caso fue que yo me apegué mucho a una identidad profesional, ¿no? Fue una carrera que yo estaba estudiando y pues no encajé. Es que no. Y pues la música me hizo ver los síntomas que me estaban haciendo mal, ¿no? Bueno, vi los síntomas más fuertes de tristeza y yo ya ni sé si era depresión, no sé qué tipo, pero pues yo siento que sí era, ¿no? El punto es que les cuento el chismecito, pero yo estaba escuchando una canción de Slipknot, una que se llama Be Prepared for Hell. Bueno, perdonen el acento G, pero bueno, esa canción habla de que estás tan muerto por dentro que literalmente el inframundo o el infierno, lo que sea, te está abrazando, ¿no? Te está dando la bienvenida porque eres un muerto viviente, ¿no? Bueno, vamos. Y pues sí, básicamente viví eso en carne propia cuando estaba yendo a la universidad. Estaba viajando en el metro y justamente era un pasillito. Yo estaba caminando y estaba escuchando esa canción. Luego empecé a entrar como en un estado de flujo mental y empecé a prestar atención a mi alrededor. Muy cabrón, no sé. La gente me parecían almas en pena, al igual que yo. Um, el pasillo mismo parecía el purgatorio, literal. Y al final del pasillo, en la esquinita, había un graffiti de... Ay, perdón. Había un graffiti del dios de la muerte Mictlantecutli. Créanme que en ese momento empecé a tener respeto por todo este tema sobrenatural. No soy una persona supersticiosa, pero Dios mío, o sea, cuando vi eso sí me dio... me dio respeto, es que estuvo muy raro. Creo que es la primera experiencia que me sucede así, así de rara. Pero bueno, justamente yo empecé a reflexionar esta parte de decir, si yo estoy poniendo atención, más bien, si yo estoy dando significado a este tipo de cositas como un síntoma de es que no me está gustando mi vida, se nota que no me está dando satisfacción todo lo que hago, pues entonces había que checar algo ahí, ¿no? Y después de ese día, dejé de ir a la universidad de la misma manera. O sea, me refiero a que a veces no me metía a las clases. Era más como de estar sentada en el pasto, reflexionando muchas cosas, escuchando música, mucha, y, y buscar información respecto a lo que empezaba a interesarme a mí. Y cuando lo hacía, sentía una liberación de pensar en, ¿y si dejo la universidad? Es que fue una cosa muy loca, pero me daba mucho miedo dejarla, porque evidentemente cualquier cambio en la vida para nosotros significa pérdida. Por cualquier cosa, por cualquier motivo, siempre va a pasar eso. Es normal. Y después
conocí el álbum de Próximos Prójimos de Enjambre. Me da risa porque, bueno, no me da risa, es curioso porque yo le di significado a Próximos Prójimos como que el próximo prójimo que iba a conocer era la muerte, o si no, más bien que ya la había conocido. Pero ya le di como más importancia a esta, bueno, pues sí, a la muerte, ¿no? En mi vida. Porque sí empecé a dar como que ese duelo de identidad, de decir, es que aquí creo que no pertenezco, ¿no? No es lo mío, no, bueno, ya, todo eso. Y justamente el síntoma más fuerte que se me dio a mí pues de tristeza fue con la canción de Secuaz. En Secuaz yo me identifiqué mucho en esta parte de ver a la tristeza como una fortaleza, porque ahí mismo yo me podía revolcar en mis pensamientos, en mis emociones y todo eso, lo cual no es sano. Por favor, no lo hagas así. Entonces eso no lo hagas. Pero justo yo muchas veces pensaba de mí como una personificación de la melancolía. No en ese momento, de hecho casi toda mi vida he sentido eso de mí. También esta parte, bueno, ahora sí que sí es puntual de ese momento. Yo sentía muy identificada con esta parte de que yo era una contradicción, de que no me aferraba a nada y que tengo una adicción a pues justo a no aferrarme a nada, a ser una contradicción andante, ¿no? A no tener compromiso con nada, a dejarme a mí misma. En fin, eso es lo que yo sentía mucho en esa canción. Y lo más, bueno, lo único bonito de ahí que saqué, pues era este contraste del final de la canción que decía que si la oscuridad existe es porque hay ausencia de luz, por lo cual quiere decir que la luz existe, es decir, que hay esperanza, hay esperanzas de que esto mejore. Entonces hay que buscar esa luz, ¿no? Eso, bueno, me llevo de esa canción, es muy bonita, pero muy triste a la vez. La siguiente canción, bueno, es dúo de canciones, Desconfía y Adormecido. Primero Desconfía, me refleja mucho esta parte del rechazo que yo sentía muchas veces de parte mía hacia mis compañeros y mis profesores, porque yo los odiaba, o sea, de verdad, había momentos en que yo decía, pinches arrogantes, qué soberbios y qué codiciosos, porque no querían compartir, bueno, es lo que yo sentía, que no querían compartir su conocimiento con otros. Yo trataba de estudiar con alguien más y no me rechazaban de alguna manera, y eso yo lo odiaba. Yo decía, no, pues entonces vete a la verga, no quiero ser como tú. Y justamente esta parte de desconfía cuando seas a ellos igual, pues lo mismo, ¿no? Aquí, o sea, yo odiaba tanto a estas personas, perdón, pero es que era así, que no, o sea, yo decía, no, pues yo voy a hacer mis leyes, ¿no? O sea, aquí, bueno, no aquí, pero el punto es, voy a rechazar a esta gente, ¿no? Yo no voy a aceptar cachetadas, ¿no? Suena chistoso eso, pero bueno. Y la de Adormecido, a mí me reflejó ya más esta parte del rechazo social, de que justamente... Bueno, en la primera, como que se confunde, ¿no? Pero, o sea, en Desconfía yo siento que es más mi odio hacia esas personas y el rechazo que yo tenía hacia ellas. Y en Adormecido es el rechazo que me daban a mí, ¿no? Bueno, que yo sentía que me daban a mí. O sea, esta parte de no sentirme apoyada, de ser abandonada y en un rincón,
de yo esforzarme por querer encajar ahí perdón, y recibir ese cachetadón, ese rechazo, ya, chau, vete de acá. Porque no te esfuerzas, es que no te esfuerzas, eres una huevona, ay, bueno, etcétera, cosas tontas. Y, o no eres suficientemente inteligente, ¿no? Como nosotros. Y pues precisamente en Adormecido yo notaba ya hasta cierto grado de sopor, de cansancio, de perderme a mí por querer encajar en ese lugar, en ese sitio que tan siquiera se me estaba impidiendo pertenecer. Por, bueno, miles de razones. No crean que... Bueno, son razones personales. Pero bueno, el punto es que... Pues sí, yo notaba ese rechazo y... ese cansancio abismal que tenía por querer pertenecer, por esforzarme. Y bueno, de hecho esto me lleva a la siguiente canción, porque justamente creé un alter ego, ¿no? Pues justamente ese alter ego era de todo lo que yo carecía, todo lo que me faltaba. Y claro, ¿no? Ese alter ego básicamente pues es como, pues que te enamoras, ¿no? Dices, pues toda esa inteligencia de la que yo carezco, todo ese esfuerzo que yo debería tener, entonces todo lo que me falta, lo que me dicen los demás que me falta para pertenecer ahí, pues es a lo que aspiro. Y a veces cuando yo cumplía esas expectativas externas, yo sentía ese subidón, ¿no? De decir, ay, sí, ese orgullo de mí, de decir, no mames, o sea, sí puedo ser como esas personas. Entonces, pues voy a seguir en esta carrera. Eran como migajitas de amor, entre muchas putas comillas, de parte de esa carrera, ¿no? O bueno, de toda esa sociedad, digamos. De mis compañeros, de mis profesores y bla, bla, bla. O sea, ver reflejado a lo mejor en las notas, en esa interacción social que sí tuvo éxito o lo que sea. Esas micromigajitas me hacían quedarme ahí. Y me di cuenta que no debía aceptar eso. Y ese alter ego básicamente me hizo un poquito sobrevivir ahí, permanecer. Y después me di cuenta que es una mentira que yo no quería, de hecho, en mi vida, o sea, porque de hecho estaba siendo igual que ellos, igual de pedante, igual de pseudo intelectual, cientificista. Ay, no, o sea, era literal rechazarme a mí, a la original, a costa de, bueno, aceptar ese alter ego que solo me agotaba mentalmente. Y justo después de esa canción viene la de Intruso, que tiene mucho que ver con esto que acabo de decir. La de Intruso pues es de otro álbum, ya no sería Próximos Prójimos. Es la de Daltónico, creo. Sí, Daltónico. Y pues esa canción básicamente pues me hacía sentir que justamente yo era una intrusa, o sea, no, bueno, no yo, más bien esa cosa, ese alter ego que yo estaba creando para sobrevivir en esa universidad. No, o sea, veía cómo vivía mi vida de una forma que no quería, que me estaba agotando, porque precisamente era aceptar normas, aceptar ideas, creencias, formas de vida que no iban conmigo, que ni siquiera me apasionaba eso, ¿no? Y yo decía, no, es que yo debo ser así, yo debo hacer esto, yo debo de dar el triple y aunque yo sienta que dé el triple, no doy la talla de todas formas, no doy esos resultados que los demás sí.
y era más autoexigencia. Era exigir, exigir, exigir y nunca avanzar. No, es que era una pérdida completa del control de mí. Por eso era un intruso lo que yo veía, ¿no? Entonces, básicamente, lo que yo vi en ese punto negro de mi vida, ese próximo que conocí, pues fue la muerte, ¿no? Es lo que les digo. Ese Mictlantecutli lo conocí en vida. Y bueno, en vida entre comillas, porque yo me estaba muriendo por adentro. Y toda la pasión que pudiera yo tener, todos los hobbies, todo lo que me gustaba dejó de hacerlo en esos momentos. Y lo que yo ya hacía de forma extra de lo de la escuela era jugar videojuegos, pero no de los chidos, ¿no? O sea, era jugar puros MOBA, o sea, estilo LOL, Overwatch, ay, no sé qué otro juego hay así como MOBA, pero bueno. El punto es que justamente yo jugaba eso porque no tenía como ganas, bueno, es que quería evadir, solucionar ese problema. Yo decía, si yo ya estoy aquí, en esta carrera, tengo que terminarla, tengo que hacerlo, tengo que lograrlo, tengo que demostrarle a los demás que no soy un desperdicio humano. Y no, qué pendejada, o sea, no. Y en vez de afrontar ese tipo de creencias raras y rancias que yo tenía en ese momento, lo evadía jugando. Y bueno, fue una etapa bastante fea porque representó evitar ser yo. Pero justamente, ¿quién era yo? Esa pregunta, después en otros videos ya desarrollaré eso. Pero justamente, pérdida de identidad, ¿no? Era lo más aterrador en ese momento. La muerte significaba abrazar, dejar ir esa yo que ya no estaba, ya no debía existir más. Tenía que construir a alguien más. Pero bueno, ese proceso después se los cuento. O bueno, cómo influyeron los videojuegos, la música o series o películas que justamente me acompañaron en ese momento. Y ojalá que si tú estás pasando por esto, no sé si alguien me está escuchando, pero si estás pasando por esto, no te abandones. Por favor, no lo hagas. Afronta las cosas, aunque sea con miedo. Yo sé que suena fácil, pero construir un lugar donde poder ser tú tranquilamente te llena de paz. Y bueno, yo no digo persigue la felicidad porque muchos confunden eso con, no sé, drogarse o algo así. No, o sea, yo pienso que lo mejor y lo más sano sería perseguir la paz. O sea, si vives en paz con lo que estás haciendo, con quién eres tú, yo creo que es más que suficiente para vivir una buena vida. Y bueno, obviamente no me voy a saltar los temas económicos y materiales, evidentemente influye, no me lo estoy saltando, ¿eh? Pero bueno, eso también da paz. Entonces, bueno, sí, sería todo por ahora. Muchas gracias por escuchar este video. Hasta la próxima.